Cuando realizamos mediciones, podemos determinar la frecuencia de los datos. La frecuencia es la cantidad de veces que un mismo dato se repite. Por ejemplo, si obtenemos los siguientes datos que se muestran en la pantalla, la frecuencia sería la cantidad de veces que aparece A, la cantidad de veces que aparece B, C y D respectivamente. Luego podemos graficar esto en un diagrama de frecuencias, donde Y sería la frecuencia y el eje X representaría cada dato. Por otra parte, podríamos determinar la probabilidad de que aparezca un dato cuando realizamos una observación. Por ejemplo, si tuviéramos un dado, podríamos determinar la probabilidad de que salga un 4 si lanzamos el dado una vez. La probabilidad sería la cantidad de casos favorables, es decir, la cantidad de veces que podría salir el 4 en ese único tiro, dividido la cantidad de casos posibles, es decir, todas las posibilidades que podrían haber al lanzar el dado. En este caso, la cantidad de veces que el 4 podría salir al lanzar el dado una vez es de 1, y la cantidad de casos posibles serían 6, porque podría ser que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces, la probabilidad de obtener un 4 al lanzar el dado una vez sería de un sexto. Esto también lo podemos graficar en un diagrama de probabilidad, donde el eje Y sería la probabilidad y el eje X el dato en cuestión. Podríamos de esta manera representar la probabilidad de todos los datos, con lo cual obtendríamos el siguiente diagrama. A esta distribución le llamamos distribución de probabilidad uniforme, porque todos los datos tienen la misma probabilidad de aparecer al lanzar el dado una vez. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos saber la probabilidad de obtener un 3 o un 4? Tenemos 2 casos favorables y 6 casos posibles, entonces la probabilidad sería de 2 sextos, o sería lo mismo que sumar la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Entonces, nosotros podríamos determinar la probabilidad de aparición de un cierto rango de datos sumando sus probabilidades individuales. Los casos que hemos visto han sido variables discretas. Ahora, ¿qué pasa cuando es una variable continua? Las barras no se podrían distinguir unas de otras como lo hicimos con las variables discretas, puesto que las variables continuas son un espectro en un cierto rango. Si estuviéramos viendo el caso de una variable continua, no veríamos cada número separado, sino veríamos el espectro que hay desde el 1 hasta el 6. Cuando trabajamos con variables continuas, la distribución de probabilidad más utilizada es la distribución de probabilidad normal. Esta es la que cumple con la siguiente función, donde X es cada dato, mu es la media poblacional y sigma es la desviación estándar poblacional. Al graficar esta función obtenemos un diagrama en forma de campana. La probabilidad de aparición de un rango de datos es la integral de la función original evaluada en los límites de interés, o en otras palabras, es el área que hay bajo la curva colocando como límites esos datos. La distribución de probabilidad normal tiene la característica de que su valor más frecuente o probable es la media poblacional y divide en partes iguales al diagrama. Es decir, que el rango de datos que se encuentran a la izquierda de la media poblacional suman una probabilidad de 0.50 y el rango de datos que se encuentran del lado derecho también suman una probabilidad de 0.50, dando un total de una probabilidad de 1. Al evaluar la integral de probabilidad, se ha determinado que desde la media poblacional a una distancia de una desviación estándar hay una probabilidad de 0.341, o es lo mismo que decir 34.1%. De una desviación estándar a 2 desviaciones estándar, hay una probabilidad de 0.136 o 13.6%. Para facilitar el cálculo, se han creado tablas estadísticas que ya resuelven la integral de probabilidad. Estas son las que conocemos como tablas Z. Z se define con la siguiente ecuación, con lo cual, teniendo tabla Z podemos calcular estos datos, o teniendo estos datos podemos calcular probabilidades. Para ello se utilizó una distribución normal estándar, la cual tiene la característica de que tiene una media poblacional igual a 0 y una desviación estándar igual a 1.
Al resolver la integral de probabilidad para esta distribución normal estándar, coinciden los mismos valores de probabilidad para cualquier distribución normal que exista.